Apreciados amigos emprendedores, seguidores de este canal de negocios digitales, venimos por acá con una información bien interesante sobre INB Network. Para quienes hacen parte de este ecosistema, pues saben de qué les estoy hablando. Pues bueno, hay algo bien interesante. A comparación de otros videos, en este video hay algo diferente. Y de hecho, por eso lo estoy haciendo muy seguido del video anterior, porque pues como siempre se los he dicho, cuando hayan novedades por aquí estaremos dejándolas. Al final vamos a ver de que la conexión ya está muy cerca. Eso es lo que se ve. Vamos a ver, esperemos que así sea cierto. Bueno, y el contenido que tenemos aquí, de hecho, es una traducción traída de grupos de Telegram extranjeros y lo hemos llevado al español y lo quiero explicar aquí rápidamente. Son 3 puntos nada más y como les digo, al final una demostración. Haciéndoles también, antes de avanzar, claridad en dos cosas. Uno, que esta información no es oficial todavía. Todavía no hay información desde la compañía como tal. Esto es información de terceros, información voluntaria, en mi caso también voluntaria, y que por lo tanto pues nos exime de alguna responsabilidad. No tenemos conexión, en mi caso no la tengo con ni equipo de desarrollo, ni equipo técnico, ni dueños, ni inclusive líderes ascendentes. Y lo otro es invitarlos a que compartan información con otras personas que les pueda interesar, porque pues de eso se trata, de que todos estemos informados. Entonces vamos rápidamente al primer punto, y dice que hay marketing, hay punto marketing, se encuentra en la etapa de prueba de la plataforma. Esto ya hace un buen tiempo habíamos dicho de que estaban en prueba, de que habían 30 cuentas por allí. Bueno, aquí se vuelve a tocar, lo vuelven a tocar. Yo no tengo cómo verificarlo, pero lo están mencionando. Y las personas que investigan eso tienen un poco de conocimiento y saben por qué lo dicen. Bueno, eso espero. Y dice que la base de datos aún no se ha conectado. Esto yo lo había mencionado también ya hace unos meses, de que se intentaba conectar, pero no había base de datos. Y se supone que la base de datos vino de Casva Pro y nuevamente va a estar en i.marketing. Eso es lo que se esperaría. Punto número dos, dice INB Network trabaja desde 4 oficinas, o sea, como desde 4 lugares. Dice que la autorización proviene de 4 direcciones IP. Esto sí es cierto. En el video anterior miramos allí en donde utilizamos urlscan.io. Allí vemos que hay 4 direcciones IP y aquí pues lo está corroborando. Y dice que de 30 empleados, bueno, esto no sé de dónde sale. Dice que una autorización es de una ubicación remota, que el gráfico de estructura no ha cambiado. Bueno, eso sí es muy técnico, muy profundo, que realmente no lo conozco, pero pues aquí está mencionado. Y si lo mencionan por alguna cosa será. Bueno, viene aquí el punto número 3 y dice que se está trabajando activamente en 2 plataformas, que se está restableciendo la conexión de las cuentas y esto pues es bien interesante. Voy aquí a hacer en vivo, siempre me gusta hacerlo así. Vamos a probar estos dos links que tenemos aquí, market.inb.network y el otro que es out.inb.network. Entonces, vamos a mirarlo rápidamente, cada uno de los dos, y vemos cuál es el comportamiento de estos dos sitios. Vamos con el primero y aquí voy a actualizar. Vamos a darle aquí y nos arroja este mensaje. Listo, vamos a usar aquí el traductor para que sea más fácil entenderlo. Y dice aquí, si se ve esta página, el servidor NGINX se instaló correctamente y está funcionando. Se requiere más configuración. Pues esto también yo lo había hablado en un video anterior, pero aquí básicamente es que digamos que no hay nada muerto, o sea, sí hay signos de vida, llamémoslo así, sí hay signos de vida, simplemente que faltan cosas, falta interconectar cosas, falta configurar y falta ver que haya conexión entre ciertos sitios y servidores y demás para que pueda haber una conexión exitosa desde el punto de vista nuestro de usuario. Ya en la parte técnica seguramente está funcionando, pero hacia lo que es la interfaz de usuario, pues no funciona. ¿Listo? Y vamos al segundo, que es más interesante, que de hecho donde les quiero hacer la demostración aquí, voy a hacer esto. Voy a actualizar aquí. Cuando digitamos esto, mire lo que sale aquí de bonito. Aquí está funcionando, Cloudflare ya está funcionando, o sea, ya está viendo una verificación. Ahí nos dice inclusive que es exitosa. au.inb.network, si mal no recuerdo, no sé si alguien por aquí lo puede corroborar, en un comentario no lo deje. Cuando nos conectamos a i.marketing, nos redireccionaba a este link. Entonces, si eso es así, aquí ya se está viendo que hubo un paso más y que hay modificación y que hay trabajo técnico detrás de. Listo, dice, espere a au.inb.network para responder. Ahí él está buscando, ahí donde está, sigue buscando. Es lo que sale aquí. Esto volvió otra vez y sigue aquí teniendo 2 verificaciones exitosas. Aquí está el chulito verde, aquí también tenemos, incluso aquí nos dice que en Miami, porque yo estoy conectando en este momento desde Colombia. Seguramente si hacen este ejercicio desde otros lugares, de otros países, seguramente esto cambia. Y aquí es donde suelta el error, donde no aparece el host. O sea, falta esa última conexión, ¿cierto? Falta esa donde llega y accesa a la base de datos, donde está la información de nosotros. Entonces, pues bueno, aquí vemos algo interesante, espero les haya gustado. No dejen de seguirnos porque por ahí hay otra cosa que vi esta mañana que también me gustó, que la voy a analizar un poco y quizás a final de semana la vaya dejando por aquí también. Muchas gracias a todos y bendiciones.